¿Cuántos están vivos de los que están acá? ¿Sí? ¿Están vivos? Bien, yo veo manos, no veo todas las caras, pero veo manos levantadas, están vivos. Los que están allá arriba en la cabinita técnica también creo que están vivos. Cristian, ¿estás vivo? Los que están adentro también, ¿no? ¿Sí? ¿Están vivos? Bien. Bueno, los que están en casa esperemos que estén vivos también. Si no, vamos a tener que orar, esperemos que estén vivos, ¿no? Y la palabra de hoy es una palabra para todos los vivos, en el buen sentido de la expresión, ¿no? La palabra de hoy, en esta mañana, es para todos aquellos que estamos vivos, que respiramos, seamos hombres o seamos mujeres. Si estamos vivos, Dios hoy quiere hablarnos. Si estamos vivos, tengamos la edad que tengamos, hoy el Señor quiere hacernos recapacitar en algo y quiere ahí como quizás zamarrearnos un poco. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, desde allí arrancamos en esta mañana. Mateo 7. Cuando estamos en la iglesia, quizás es difícil, si lo que estamos escuchando no nos gusta, levantarnos e irnos, ¿no? Aunque a veces puede pasar, nos incomoda y nos vamos. Pero quizás es cuando estamos en casa y no nos gusta lo que estamos escuchando, es más fácil ahí cortar la transmisión y hacer otra cosa, ¿no? Pero que el Espíritu Santo en esta mañana nos haga quedarnos todo el tiempo necesario para que la palabra pueda producir en nuestros corazones lo que Él quiere hacer. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dice eso su Biblia? ¿Sí? Bueno, me quedo tranquilo, tenemos la misma Biblia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esta es la expresión que vamos a recalcar y de la que vamos a hablar en esta mañana. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, hemos cantado, te hemos alabado, hemos ofrendado, te hemos dicho, pero ahora es momento, Señor, que vos nos digas a nosotros. Ahora es momento, Señor, que vos hables a nuestras vidas. Ahora es momento, Señor, de que vos, sea la necesidad, sea la realidad que estamos viviendo, de una u otra manera, hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les decía de que en esta mañana es un sermón o una palabra que Dios quiere hablarnos para todos los que estamos vivos, ¿sí? Porque Dios el día cero, o previamente a que llegáramos, determinó un tiempo para cada una de nuestras vidas. Determinó un tiempo en el que vamos a estar en este mundo natural, por decirlo de alguna manera. A ese tiempo que Dios nos ha determinado podemos llamarle vida. Pero Dios no solamente ha determinado un tiempo para vivir, sino que ha determinado una manera de vivir. Es decir, cómo vivimos el tiempo que Él nos ha dado. Y ahora a eso de cómo vivimos el tiempo que Él nos ha dado, le llamamos voluntad de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene no solamente para usted un tiempo específico, sino tiene una voluntad, un pensamiento, un propósito que usted debe cumplir? ¿Sabía esto? ¿Cuántos tienen celular? Bueno, hoy en día la mayoría tiene celular. Yo tengo la costumbre en la noche de dejar el celular cargando. ¿Sí? Dejo el celular cargando en la noche. Entonces cuando me levanto en la mañana, ¿cómo está la batería? Completa. Así. Así está la batería. Para los de este lado. Completita.
Como hoy cuando me levanté, no sé a qué hora era, desenchufé y la batería estaba completa. Pero a medida que van pasando las horas, ¿qué pasa con la batería? Se va agotando, a tal punto que por lo menos el mío, a la noche queda así. Se va agotando. Dios, a cada uno de nosotros, estableció una carga de batería para que la usemos. A Pablo quizás le dijo 45 años, no, espero que sea más, ¿no? Porque si no estamos en la cuenta regresiva. 45, 50, 60, 80, 90, 100, el tiempo que sea. Y ese tiempo se va gastando. Y si bien Dios ha establecido un tiempo, el que decide qué hace con su vida es cada uno en las decisiones del día a día. Dios ha establecido, y hoy yo me paro y digo, tengo 44, Lore, ¿no? Sí, 44. Por eso esperemos que queden más de 45. Pero más allá del tiempo que hoy tengamos y del que hoy nos quede, la pregunta en esta mañana es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Así, vamos a ir con los botines de punta de una. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás gastando el tiempo? ¿En qué estás gastando la carga? Es una pregunta profunda, ¿eh? Alguno puede decir, y bueno, es la vida. Ahora, en la vida Dios establece tiempo y establece propósito. Y cada uno decide en el día a día qué hace con ese tiempo, qué hace con su propia vida. No es que la vida te lleva de acá para allá y las circunstancias te llevan de acá para allá y que somos simplemente el efecto de lo que nos ocurre y nada más, sino de que es necesario hacernos cargo y tomar responsabilidad de si hacemos o no hacemos lo que Dios quiere. Hay cosas naturales en nuestra vida que vamos transitando en el tiempo. Y por ejemplo, recordaba en estos días cuando era adolescente, ¿sí? Recordaba cuando era adolescente, cuando me enamoré por primera vez, cuando empecé a sentir cosas nuevas, sensaciones hasta hormonales nuevas. Y como adolescente pensaba, bueno, esto es natural, esto es bueno, está bien enamorarme. No me comencé a que no me gustaran los límites y que me pusieran límites. Ahora, en esa naturalidad, ¿dónde está la voluntad de Dios? Porque Dios tiene voluntad desde que somos pequeños. Dios tiene propósitos y quiere que caminemos de una determinada manera. Quizás superamos esa etapa de la edad y somos jóvenes y nos sentimos fuertes, nos sentimos tanto el hombre como la mujer, quizás a veces galantes y con habilidades y con fuerza y con empuje. Entonces, en función de esa juventud que tenemos, de ese ánimo, de esa fuerza, decidimos y vamos y avanzamos. ¿Y quién nos da la fuerza? Dios. Y si Dios nos da la fuerza es para usarla, pero para usarla bien. Y quizás ya soy joven, pero ya estoy avanzando en la vida y ya me estoy por casar o estoy casado. Entonces cuando estoy recién casado quiero disfrutar ese momento nuevo, esa novedad. Y está bien, y eso es voluntad de Dios. Y el preparar la casa y hacer lo poquito que podamos tener, pero prepararlo de la mejor manera. Y está bueno dedicarse a eso y poner toda la fuerza en eso. Y llega el primer hijo. Y cuando llega el primer hijo, está toda la novedad del primer hijo. Y la atención y el cuidado y todos los temores y toda la sobreprotección. Y ni hablar de los abuelos. Cambia la vida y quizás está toda la atención ahí centrada en los nietos. ¿Y quién da la vida? ¿Quién mandó a ese hijo? Dios. Ahora,
muchas veces en esas cuestiones naturales de la vida, nos permanecemos en la voluntad de Dios. Llega el momento de emprender, de crecer en lo profesional, de estudiar, de hacer un posgrado, de emprender una empresa, de trabajar, de esforzarme por ir más allá, de poder sentirme realizado. Y en eso que es parte de la vida y que está bien, ¿dónde cae la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Es de esforzarme como padre para brindarle el mejor estudio a mi hijo, la mejor capacitación, la mejor preparación, las mejores herramientas para la vida. Ahora, si le doy las mejores herramientas para la vida, pero no le muestro con el ejemplo la prioridad que tiene la voluntad de Dios sobre mi vida como papá, puedo estar dándole todo lo mejor en lo natural, pero voy a tener consecuencias con el tiempo en las decisiones que él haga. Quizás otros privilegiados ya en otro momento de la vida pueden bajar el ritmo y decir, bueno, voy a disfrutar de todo lo que logré. Disfrutar un poco del esfuerzo, disfrutar de esto, disfrutar de lo otro. ¿Y está mal el disfrutar? Claro que no. Pero ¿dónde queda la voluntad de Dios en eso? Como cristianos podemos escuchar cada domingo un sermón. Y no solamente escucharlo, sino podemos también darlo. Podemos saber mucho, podemos hacer mucho. ¿Pero es eso suficiente? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Porque no se trata de hacer, ni siquiera de hacer para Dios. Se trata de hacer lo que Dios quiere que haga, en el momento que Dios quiere que haga y de la manera que Dios quiere que haga. Fíjate si esa definición no choca con nuestra humanidad, si no choca muchas veces con nuestro día a día. Todas estas situaciones que usé a modo de introducción de la vida son cosas que están bien, son cosas naturales, son cosas que quizás tenemos que vivirlas, pero que muchas veces en el vivirlas dejamos de segundo lado a Dios. El mundo dice, o nos quiere inculcar la sociedad, que sos lo que te sentís. ¿Sí? ¿Lo he escuchado alguna vez? Somos lo que nos sentimos. Somos lo que nos sentimos. Debes hacer lo que te hace bien. Si te hace bien, no hay problema. Debes volar alto y cumplir tus sueños. Debes aprovechar las oportunidades que te da la vida. Si podés viajar, conocer, recorrer. Tenés que disfrutar lo que lográs porque te lo mereces. Nadie debe privarte de tus derechos. Hoy en día se escucha mucho de esto, ¿verdad? Se escucha mucho de esto. Se escucha afuera. Pero saben que lo triste es cuando eso de afuera entra a la iglesia. Y cuando nuestra forma de seguir a Dios sigue con los parámetros o vivimos según esos parámetros del mundo. Y podemos pensar y decir, pastor, que hoy está medio complicado el tema. Pero ¿saben que por qué es esto? Porque tenemos un tiempo que se nos agota.
Y quizás hasta este momento lo hemos vivido de cierta manera, pero lo que Dios quiere es de que recapacitemos y entendamos, parados hoy y mirando hacia adelante, que lo que nos quede, lo mejor que podemos hacer es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora la voluntad de Dios para nuestras vidas no es acorde a los parámetros que escuchábamos recién. Eres lo que sientes, sos lo que sentís. Y voy a tocar algunos puntos de estos que entran en la iglesia. En esto de que sos lo que te sentís. Muchas veces me siento cristiano. Y como me siento cristiano, pienso que soy cristiano. Pienso que soy hijo de Dios. Entonces, vivo y creo y digo que soy hijo de Dios. Ahora, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Sentirme cristiano? No, vivir como cristiano. Fíjense cómo esos principios del mundo entran a la iglesia y me siento hijo de Dios y con derechos. Cuando Jesús nunca vino a exigir derechos, sino dejó sus derechos en el cielo y vino a sufrir y a cumplir la voluntad del Padre. Qué triste es sentirse cristiano. Pensar que con el decirle Señor, Señor es suficiente. Y dice que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Es decir, que lo primero que tengo que ver es si me siento cristiano o soy cristiano. No me hace ser cristiano haber hecho una oración de fe. No me hace cristiano ni un seguidor de Jesús el ir a la iglesia ni conectarme en todas las reuniones. Me hace un verdadero cristiano vivir según los parámetros de Dios, seguir las pisadas de Jesús y ser obediente. Aunque a veces le pifie, aunque a veces le erre, pero cuando le erro, voy hacia el Señor, arreglo las cosas y sigo hacia adelante. Pero muchas veces el que se siente cristiano hace y vive pensando de que está todo bien. Y la verdad, querido hermano o hermana, no está todo bien. No está todo bien. Romanos 12, 1, 2. Versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomen la forma de este siglo. No se adapten al mundo, porque nada tiene que ver eso con la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. La sociedad hoy nos dice, lo más importante es lo que vos querés hacer. Lo que vos querés, hacé eso. Está buena esa propuesta, ¿no? Lo que vos querés, hacelo. Lo que te venga en mano, hacelo ahora. Pero ¿sabés que Jesús no vino para hacer lo que quería? Como te decía antes. Fíjate ahí en Juan 6:38, que dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de lo que me envió. ¿Sabés que lo más importante que hizo Jesús no fue hacer milagros? Jesús sanó a todos los enfermos que había ahí siempre, con todos los enfermos que él había en su andar, los sanó absolutamente a todos. ¿Qué cree usted? No. ¿A quiénes sanó? A los que tenía que sanar.
Lo más importante que hizo Jesús no fue el hacer milagro, sino lo más importante que fue es hacer los milagros correctos, hacer los milagros que el Padre quería que hiciera. Es decir, que ni siquiera los milagros importan, porque pueden ser milagros o pueden ser acciones, buenas acciones, pero fuera del paraguas de la voluntad de Dios no tiene bendición. No alcanza con buenas actitudes, buen esfuerzo. Es necesario que esté dentro de los límites de lo que Dios quiere. Lo más importante, lo que hace que nuestra vida trascienda, no es lo que vamos logrando o haciendo y nada más, sino lo que va cumpliendo lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Anda donde quieras. ¿Querés ir para allá? Andá para allá. ¿Querés ir para allá? Andá para allá. ¿Querés ir a aquella iglesia? Andá a aquella iglesia. ¿Querés cambiar de entorno? Cambiá de entorno. Andá donde quieras. Donde sea la mejor propuesta, donde sea la mejor posibilidad. Eso nos dice hoy el mundo, la sociedad. Y a veces hasta metemos como que la libertad que Dios nos da. Pero hay veces que Dios dice no. Hay veces que Dios dice quédate quieto. Hay veces que Dios dice no quiero que vayas para allá. Y esa es lo que tenemos que aprender a entender y a obedecer. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjese esto, increíble. No iban a comer un asado, iban a predicar la palabra. Iban a hacer obras de evangelista, pero en medio de ese ir a hacer una buena obra, el Espíritu Santo le dice, no es esa la dirección. Es decir, que aún las buenas cosas que podemos hacer espirituales pueden ir en contra de lo que el Espíritu Santo y Dios quieren en nuestras vidas. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. Y cuando llegaron a Misia, sigue diciendo versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, ellos querían hablar, querían predicar, querían hacer. Y Dios dijo no. Y se mueven un poquito y quieren emprender hacia un lado. Y Dios le dice no, no es esa la dirección. Es decir, no tenés que ir siempre a donde querés. Por más de que sea bueno lo que vas a hacer, pregúntale a Dios si ese es el camino. Leemos en el libro de Hechos el gran avivamiento que hubo en cierta región. Después que el Espíritu Santo le dice a este varón y nos escribe, no tenés que ir, no podés hablar, tenés que ir para este lado. Dice que el apóstol estaba en una noche, versículo 9, tuvo una visión de un varón macedonio que estaba en pie rogando, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él fue obediente a esa revelación y dejó de ir a donde quería ir y fue a donde tenía que ir guiado por el Espíritu Santo, se produjo conversión, fruto y transformación. Alguno quizás está pensando, pastor, me estás pinchando el globo. Quiero que Dios te bendiga. Quiero que tu vida y mi vida valga la pena. Quiero que no sea la frustración, las cosas naturales que pasan, las que nos lleven a tomar las decisiones. Porque por sobre todas las cosas hay una voluntad del Padre que Él está esperando que cumplamos. Y ¿sabés qué pensaba? Y escribí ahí en alguna parte. A veces podemos pensar que la voluntad de Dios para mi vida es demasiado exigente.
Es como que está, como que fue, te confundiste. Bájale unos escalones. Pero Dios nunca va a establecer una meta o un camino para que si sos obediente, Él, a través de su Espíritu Santo, te ayude y te equipe. Él establece un camino que podemos transitar, que podemos cumplir. Dios no llama a donde quiero. Dios llama donde necesita que vaya. Y sabes que esto también entra en la iglesia, porque muchas veces queremos servir a Dios, pero quiero servir a Dios allá, porque ahí está con los que me siento cómodo, me gusta el ambiente, me gusta cómo son las cosas. Ahora, querido hermano, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir cómodo, eso no es lo que importa. ¿Dónde te quiere Dios? ¿Dónde tenés que estar? ¿Qué tenés que estar haciendo? Espero que por efecto de esta palabra, por lo menos por algún tiempito, alguno no me diga, pastor, quiero servir, pero allá con aquel, y si aquel va, no voy. Porque si ese es el corazón, lo que estás haciendo no es querer servir a Dios y cumplir su voluntad, sino lo que estás haciendo es querer hacer una buena obra y sentirte cómodo con lo que estás haciendo y que te guste. Pero si querés hacer algo que te guste, anda al cine, anda a comerte un pancho con los amigos. Pero hacer la voluntad de Dios es cosa seria. Servir a Dios es cosa seria. Cumplir el propósito de Dios es cosa seria. Y un día se nos acaba el tiempo. Y quizá vamos a ir allá diciendo, ¿sabés quién soy yo? ¿Sabés los sermones que prediqué? ¿Sabés las cátedras que di? Y quizás van a mirar y van a buscar y van a decir, búscame de nuevo. Los demonios que eché, las legiones me veían nomás, y así rajaban. Pero quizás en algún momento perdemos el entendimiento que todo se trata de Dios. Jesús, me imagino que el cielo era más cómodo que la cruz. Me imagino que el estar al lado del Padre era más placentero que estar en una tumba fría. Pero Él estuvo dispuesto a dejar la comodidad, el relax, la adoración de los ángeles por las maldiciones y las malas palabras y el maltrato de los humanos. ¿Para qué lo habrá hecho? Para que lo imitemos. Para que lo imitemos. Saulo, aquel varón, iba montado en su cabalgadura y le sale al encuentro Jesús. Y se le aparece Jesús y lo tira del caballo. Y Saulo hace dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién eres? Y Jesús le dice, soy yo, Jesús, al que vos estás persiguiendo. Y la segunda pregunta de Saulo cuando se encuentra con Jesús no es, ¿y qué viniste a hacer? Sino que, ¿cuál es la segunda pregunta de Jesús, de Saulo? Bien ahí, hermano, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios, ¿qué querés que haga? Señor, ¿querés que vaya el domingo a la iglesia? Señor, este mes, ¿pongo el diezmo o no pongo el diezmo? Señor, ¿querés que haga las cosas bien? ¿Qué quieres que haga? Eso fue lo que se produjo en el corazón de un hombre que se encontró con Jesús. Noé
Antiguo Testamento. No se levantó una mañana y dijo, la verdad, ¿qué puedo hacer? Tuve una idea brillante, voy a hacer un arca. Se levanta Noé, voy a hacer un arca. Porque capaz que alguna vez cae agua del cielo, nunca había caído agua del cielo. No fue Noé que se le ocurrió. Josué no estaba un día sentadito en un sillón afuera de Jericó, mirando Jericó de afuera y dijo, no, vamos a hacer esto, vamos a darle 7 vueltas, calladitos la boca y ahí van a ver. Juan el Bautista no se puso ahí cuando estaba creciendo, no se sentó debajo de una higuera para buscar un eslogan para la época y decir, voz del que clama en el desierto, preparad camino, sino de que Dios fue el que determinó lo que ellos debían hacer. Nosotros le damos forma al arca y se la llevamos a Dios para que Dios mande la lluvia. Cuando las cosas funcionan en que Dios es el que nos dice lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Él llama, alguien oye. Él atrae o le dice vení y alguien va. Él dice para allá y la persona va y va para allá. Él dice dame y la persona quizás tiene que subir con su hijo al sacrificio. Porque Dios lo ha pedido. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, no dice que es fácil. No dice que es sin sufrimiento. Pero sí dice que lo que el Padre espera de sus hijos es que hagan la voluntad de su Padre. No alcanza con buenas acciones, no alcanza con posiciones, ¿sí? No alcanza con cargos, no alcanza con apariencia, no alcanza con capacidad, no alcanza con tener buenas intenciones en lo que hacemos y nada más. Encontramos el caso de un rey, el primer rey del pueblo de Dios. ¿Cuál fue el primer rey? Acá, estudiosos de la palabra. Saúl, ¿sí? Rey Saúl, libro de Primera de Samuel, varias historias, pero veo rapidito ahí el capítulo 15, Rey Saúl, el tipo era corpulento, no había otro como él en tamaño. Es decir, si uno miraba la apariencia de esa época, decía, uno que imponga, que con la apariencia nomás genere autoridad, Saúl. Ya Saúl era rey, es decir, tenía apariencia, pero tenía poder, tenía autoridad, tenía riquezas, tenía todo lo que pensamos que con eso es suficiente. Y un día, en este capítulo 15, Dios le dice, tenés que ir a una batalla y de esa batalla no tenés que dejar nada en pie, no tenés que dejar al rey, no tenés que dejar ganado, nada, tienes que destruir todo. Y dice ahí en Primera de Samuel 15, lo vamos a leer un poquito. Está Primera de Samuel 15, versículo 3, vamos a leer. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, ¿qué debía hacer Saúl? ¿Qué debía exterminar? Todo. Dígame usted, ¿Dios le mandó un mensaje subliminal encriptado? Dios se lo mandó en un idioma de marcianos. Dios le dijo lo que tenía que hacer en lengua
de otro tiempo. No, Dios le dijo, tenés que ir, tenés que sacar todo, no tenés que quedarte con nada de esto. Y cuando Dios dice nada es nada, nada. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente, y tomó vivo a Bilgar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. ¿Qué perdonaron? Lo bueno, lo mejorcito. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Y se entristeció Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Saben de que si siguiéramos leyendo, usted léalo después en su casa, cuando el varón de Dios va y lo confronta a Saúl, Saúl lo que dice es, el pueblo les perdonó la vida, el pueblo preservó esto. Pero algo que usted me ha escuchado seguramente en estas últimas semanas, las responsabilidades no son delegables. Usted no puede decir, yo no hago la voluntad de Dios por esto, por lo otro, por aquel, por mi suegra, por mi jefe, por el pastor. Porque Dios le va a pedir cuentas a usted de lo suyo. El rey, principio de liderazgo cero, en vez de hacerse cargo, dice, el pueblo escogió esto, Es como en el matrimonio cuando comienzan a darse libertades excesivas a los hijos quizás, y el esposo dice, y ella le afloja. ¿Y vos qué? No es machismo, es responsabilidad espiritual. Es lo que Dios pide. Versículo 22. ¿Qué? ¿No lo pone triste a usted cuando leemos esto? Dios diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es fuerte, ¿Se equivocó Dios? Saúl, día a día, fue tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y el versículo 22 del mismo capítulo dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Podemos decir, no, nosotros, rebelión, somos más buenos. ¿Saben qué es rebelión? Levantarse contra una autoridad. No hacer lo que Dios dice que debemos hacer es rebelión. Por cuanto tú desechaste, sigue diciendo, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La nueva versión de las Américas, en vez de usar la palabra obstinación, dice la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl. Ahora fíjese el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, y ya entramos en la cuenta regresiva, entramos en el final. Hechos 13, 22. Dice, quitado
¿Quién? Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué significa esa expresión? Hará todo lo que yo quiero. ¿Qué iba a hacer David? La voluntad de Dios. Lo que David iba a hacer era la voluntad de Dios. ¿Era perfecto David? ¿Le pifió alguna? Pero aunque le erraba, tenía un corazón que quería agradar a Dios. Quería agradar a Dios. Si vemos la historia de Saúl, hay muchos eventos. No es que Dios de un día para el otro le dijo: listo, no te tengo en cuenta y pongo a otro. Sino de que un día le dijo: esperá 7 días y esperame hasta el último momento y yo voy a ir y ofrecer sacrificio. Y esperó hasta el último momento, pero como la gente se le iba, él entró y prestó un servicio que no tenía que prestar. Y dijo: no, ¿por qué? Y eran buenas intenciones, buenas acciones. No alcanza. El cielo no va a estar lleno de buenintencionados. El cielo va a estar lleno de personas que hacen la voluntad del Padre. El cielo va a estar lleno de hijos que se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios. Te pregunto, la pregunta no es cuánto queda, porque no sabemos, sino que la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Es que la pandemia vino a cambiar el mundo. Te pregunto algo, a ver, ¿la pandemia le habrá puesto stop a la voluntad de Dios? ¿Será de que a los llamados la pandemia dijo: estás de vacaciones hasta que esto termine? ¿Será que la pandemia dice: ahora no hay nada que hacer, cuando esto se regularice, ahí sí tengo algo para vos? La pandemia simplemente evidencia lo que ya estaba en el corazón. La pandemia simplemente lo que ha hecho es mostrar el compromiso o descompromiso que ya había. No es de que porque hay pandemia Dios no quiere que haga. En tiempos de pandemia y crisis era cuando Dios más llamaba y levantaba hombres para que trabajaran y cumplieran un propósito. Dios no te necesita cuando está todo bien. Dios te necesita cuando las cosas están mal. No es lo que quiero, sino lo que Él quiere. No deben ser mis planes, sino sus planes. A veces estamos preocupados por mi llamado, por lo que Dios me dio a mí, lo que yo soy, lo que yo merezco. Y en función de eso gira todo. Cuando en realidad nosotros no somos el centro del universo. El mundo te dice de que lo que importa es lo que vos querés, lo que a vos te hace bien, lo que vos crees, lo que vos mereces que te retribuyan. La palabra nos enseña principios espirituales distintos. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él no vino a hacerse grande, Él vino a hacerse pequeño. Y algo maravilloso es de que en el cielo
el Hijo determinaba y hacía. ¿Sabes qué tuvo que hacer el Hijo para aprender obediencia? Venir a la tierra. Porque cuando Él estaba allá, Él todo lo decidía junto con el Padre y siempre en acuerdo. Y Él decía, legiones para allá, hagan esto, hagan lo otro, su palabra. Pero Él dejó todo eso para aprender obediencia. Y es tiempo de obediencia. Es tiempo de obediencia. No es lo que quiero, es lo que Él quiere. No son mis planes, son sus planes para mí. No son mis sueños, son sus sueños. No es lo que me hace sentir bien, es lo que Él quiere que haga. En esto que les decía, y lo resalté fuerte acá en mis notas, si la pandemia habrá pausado la voluntad de Dios. ¿Saben que a veces la voluntad de Dios nos hace atravesar sufrimiento? Es así, ¿verdad? Leyendo la semana, 1 de Pedro 4, 19, dice, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Señor, es decir, fortalezcan en el Señor. Pero el versículo termina diciendo, y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, que padeciendo en la voluntad de Dios, no se corta lo que tengo que hacer para Dios. Aún padeciendo y atravesando situaciones, debo encomendarme al Señor, debo apoyarme en el Señor y recibir la fortaleza para seguir cumpliendo su voluntad. Pregunta: ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Muchos que están en casa y viendo la reunión por internet. Muchos de los que están en casa viendo la reunión por internet quizás están atravesando una enfermedad, una situación real, y que todo el tiempo el consejo fue de cuidarnos y de estar en casa. Y hay muchos que han estado atrás de la cámara todo este tiempo fieles ahí escuchando. Pero ahora hay quizás muchos que están ahí detrás de la cámara simplemente porque es lo cómodo. Simplemente porque puedo ver el culto en pijama. Y ahora la pregunta es, ¿estás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Estás en casa porque tenés que estar en casa? ¿O estás en casa porque te es cómodo para comer más rápido y aprovechar el día? Algún espiritual de los que están en casa escuchando o de los que están acá quizás piensan, no, yo no voy tanto para darle lugar a otro. ¿Cuánto de eso es voluntad de Dios? ¿Y cuánto de eso es excusa humana para acomodar lo natural a lo que me queda cómodo? Pero no es lo que Dios quiere. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? El mundo
y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Salmo 143, 10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Hoy el sermón es una pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Lo estás haciendo a su manera? ¿Lo estás haciendo en su tiempo? Cuando oramos, ¿qué oramos? Cuando nos acercamos, ¿cómo nos acercamos? La gran carga de este tiempo ha sido, y por eso esta palabra en la iglesia, es que los tiempos son complicados. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y pensaba en la semana y decía: ¿por qué soy pastor? ¿Para qué hacer esto? Hay tantas posibilidades de hacer otra cosa y aparentemente podés estar mejor y podés tener otra libertad y otras cosas. Pero hubo algo ahí, que si soy pastor no es porque me guste ser pastor, es porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y me gusta lo que hago, aunque a veces rezongo. Y yo quiero gastar mi vida haciendo su voluntad. Aunque me hiero, aunque no siempre me gusta, aunque no siempre es fácil, sé que si está en su voluntad, Él me va a respaldar y me va a equipar. Y puedo ganar millones y puedo brindarle quizás a mis hijos la mejor cosa top. Pero si ellos no ven en papá un hombre consagrado a Dios y que decide por Dios, no le estoy dando lo mejor. Yo no sé cuánto de la batería te queda. Lo que sí deseo es que el Espíritu Santo, no Pablo o el pastor, sino que el Espíritu Santo te confronte y te lleve a que pienses: ¿qué estás haciendo? Te puedo asegurar que cuando estás en el centro de su voluntad, no hay angustia, no hay enojo, no hay herida, no hay traición que te detenga. El apóstol escribe ahí en Filipenses 1: para mí el morir es Cristo. Y lo mejor que me puede pasar es morirme, irme. Es lo mejor, es estar allá arriba. Pero el apóstol también escribe y dice: pero todavía es tiempo de que esté con mis hermanos, porque todavía Dios tiene propósito. Si estás vivo, es porque Dios tiene propósito sobre tu vida todavía. Quizás lo hiciste bien todo el tiempo, quizás hoy es para parar la pelota, para parar y decir: ¿cómo sigo? Lo importante es qué vas a hacer para adelante. Enséñame a hacer tu voluntad.